Bueno, seguiremos aprendiendo un poquito más de medicina. Vamos a seguir adelantando. Bueno, estabas revisando sus exámenes. Se has confiado mucho, ¿no? Por ejemplo, Está fácil. La clasificación de trombocitopenia. ¿Y no entró? ¿Todavía una pregunta? Bueno, en general están bien, no están excelentes, pero están bien. Promedio están bien. Podrían estar mejor. Pero como les digo, tranquilos. No, medicina es medicina. No piensen que es fácil, pensamos que es real. No es nada en relación a lo que ustedes van a casa. ¿Qué es un nivel muy competitivo? Ustedes van a estar a un nivel donde tienen que ir a profundidad si quieren estar ahí arriba. Y ustedes son capaces, son muy inteligentes, pero tienen que aplicar un poquito más. Está adaptando, está muy despierto, no está tomando sus notas, pero ve, tiene que decir. Bueno, el examen final es lo que vamos a usar aquí ahora. Aquí no se preocupa, no se preocupa. De acá adelante, ¿ya? Bueno, vamos a repasar algunas cositas que vamos a ver complicaciones de la hipertensión portal. Pero no sé si tal vez no me estoy dejando entender que la idea es que entiendan la definición del concepto. ¿Qué decíamos que era hipertensión portal? Un momento de la... ¿Quién entiende? ¿Quién entiende por hipertensión portal? Exacto, incremento anormal de la presión de la vena porta. Desde el concepto ustedes tienen que ver cada palabra, cada letra, tienen que entender. De hipertensión, ¿quién me está hablando? Un incremento de la presión normal de la vena porta. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto es la presión normal de la vena porta? De 1 a 5 milímetros de mercurio, eso es lo normal. ¿Cómo se mide la presión de la vena porta? ¿O de dónde sale esa presión normal? Es la presión normal de 1 a 5. ¿De dónde sale? ¿Cómo se obtiene esa presión? ¿Te ha preguntado? Sí, pues está ahí. ¿Cómo se obtiene? O sea, ¿cómo yo puedo obtener? Entre un gradiente, una diferencia, un gradiente, una diferencia de presión entre la vena hepática y la vena porta. Ese gradiente de presión ya normal va a ser de 1 a 5 milímetros. ¿Y cómo se mide? A través de un cateterismo de las venas suprahepáticas. He dicho, ¿cuántas venas suprahepáticas hay? 3, ¿no? La derecha, la izquierda y la media. Finalmente toma la derecha. Miren, por vía transingular vamos a ver la presión de esta vena hepática y vamos a restar la presión de la vena hepática menos la presión de la vena porta igual la presión, el gradiente de presión de la vena porta hepática, que es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, cualquier incremento se llama gradiente, esa diferencia de presión entre dos presiones, la presión de la vena hepática y la vena porta. Esa diferencia de presión normal debería ser de 1 a 5 milímetros de mercurio. Y lo voy a poderlo medir a través de un cateterismo de estas venas suprahepáticas. Ya sé cómo es, ya sé cuál es la presión. Perfecto. Ahora voy a ver qué pasa con esta presión. Mira, este gráfico es interesante. ¿Qué pasa cada vez más cuando aumenta la presión? ¿O qué cosa hace que incremente la presión? Hasta 10, que dijimos hasta 10, ¿cuánto es? De 5 a 10 es
presión portal. De 1 a 5 es lo normal. De 5 a 10 ya es hipertensión portal. Cuando dice mayor a 5, menor a 10, pues ya es hipertensión portal. Mayor a 10 es hipertensión portal clínicamente significativa. Pero miren, a partir de 12 ya hay varices. Pero mira, a medida que va subiendo la presión de esa vena portal, cada vez va a haber más complicaciones. Y una de las complicaciones es la hemorragia. Pero la pregunta, ¿qué hace que suba la presión de la vena portal? ¿Qué hace que esta presión cada vez se incremente más? Porque si yo no hago nada, la complicación va a ser fácilmente en el paciente. El paciente va a fallecer por sangrado digestivo alto, porque la presión cada vez ha ido subiendo, ¿no? Cada vez la presión está insostenible. Y miren, ¿qué pasa cada vez que la presión sube? A veces los gráficos nos ayudan bastante, ¿no? Este gráfico me parece, miren este gráfico. ¿Qué pasa cuando la presión en esta vena portal incrementa? El problema es, ¿qué hace que hizo que la presión se eleve? El problema en él, hay dos cosas, o el problema está acá, o el problema está en la vena portal. Lo más frecuente, va a haber el 90%, es que hay una enfermedad hepática que hace que la resistencia, que altere el flujo venoso portal. Pero hay coágulos que también lo trombosan, que se llama la trombosis de la vena portal, cavernomatosis portal, hay una trombosis aguda, una trombosis crónica, cualquier cosa que obstruye. Pero miren, una vez que obstruye ese flujo normal, ¿qué va a pasar con la circulación venosa? ¿Qué se llama la atención cerebral? Yo sé que la presión ha incrementado. El flujo, hay una obstrucción al flujo normal. Entonces hay una redistribución del flujo. Como hay obstáculo, la sangre tiene que seguir fluyendo. Pero como encuentra un obstáculo, esta no puede realizarla. Por lo tanto, empieza a congestionar sus afluentes. ¿Y cuáles son sus afluentes de la vena porta? ¿Cuáles son los dos principales afluentes? Primero, la vena esplénica. Miren, a esta vena esplénica está llegando la vena de la mesentérica inferior. Y esta vena mesentérica inferior, mira, va a congestionar a las venas hemorroidales. El paciente va a tener hemorroides. O sea, lo va a congestionar todos sus afluentes, ¿no? Por lo tanto, su paciente, ¿qué va a tener? Por un lado, miren, las venas esofágicas o gástricas también se van a ingurgitar. El paciente, ¿qué va a tener? Hemorragia digestiva alta por parálisis. ¿Ya? ¿Qué más? Miren, esta vena umbilical que normalmente drenaba acá, también se va a depermeabilizar, estaba colapsada, se va a recanalizar. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Circulación colateral. Otra circulación colateral. ¿Ya? Como la vena esplénica es una de las principales afluentes, en el vaso va a haber esplenomegalia. Pero no solamente queda ahí, mira, la presión sigue subiendo. El organismo va a seguir buscando comunicaciones. A eso se llama las comunicaciones venosas portosistémicas. Porque por algún lado la sangre tiene que ser todo. Entonces, miren, busca comunicaciones con las venas sistémicas gástricas, busca comunicaciones, hace comunicaciones. Va a seguir buscando por dónde recircular. De ahí la importancia de conocer qué pasa con la hipertensión portal. Y miren, y no solamente es esta redistribución del flujo sanguíneo, esta alteración del flujo sanguíneo que está pasando en la vena porta, sino también, como hay una alteración estructural, hay una alteración también dinámica. Mira, ¿qué se llama la atención? Como hay una resistencia al flujo, ¿qué va a pasar? Aparte de la hipertensión portal, esta misma hipertensión portal, este mismo proceso inflamatorio, ocasiona, hemos dicho, una vasodilatación esplácnica. ¿Qué es la circulación esplácnica? Entonces ya lo saben, es la circulación de todo el tubo digestivo, más del hígado y más bien. Toda esa circulación esplácnica está siendo comprometida. Hay una vasodilatación. No solo esplácnica, sino también sistémica, porque hay liberación de mediadores inflamatorios.
Si hay una vasodilatación esplácnica y una vasodilatación sistémica, va a haber hipotensión. ¿Qué ocasiona la hipotensión? El óxido nítrico. Si hay hipotensión, vasodilatación, entonces como hay vasodilatación sistémica va a haber hipotensión. Como hay una vasodilatación, pero también va a haber una hipovolemia, es como si al organismo le faltara sangre. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Activa sus mecanismos compensadores. Inmediatamente activa el sistema nervioso, ya el sistema de angiotensina, la vasopresina, hormona, se va a empezar a liberar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que haga mayor flujo sanguíneo. Por un lado hay resistencia, y por otro lado hay mayor flujo sanguíneo, cuyo aumento de flujo sanguíneo por aumento de gasto cardíaco, y eso a la larga empieza a tener también líquidos. Entonces, esto es muy importante que ustedes, chicos, lo conozcan. Pues decimos que la hipertensión portal es igual a flujo por resistencia. Cualquier cosa que altere el flujo, en este caso como hay un hiperflujo, un flujo hiperdinámico, donde hay mayor cantidad de sangre que está llegando a la vena portal, ¿no? Si nos multiplicamos por la resistencia que está ocurriendo en la vena portal, va a haber mayor resistencia, mayor gradiente de presión de esta vena portal. Tenemos también mayor hipertensión portal. De ahí que es importante esto, ¿no? La presión normal de la zona portal es de 1 a 5. Hipertensión portal de 5 a 10. Clínicamente significativa es a partir de 10, ¿ya? Y para que sangre, lo va a hacer cuando alcanza un umbral de 12. Les repito, a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, al paciente, ¿dónde le pueden encontrar ustedes? Depende, ¿no? Depende de qué estaría escala. Puede que lo encuentren al final, puede que esté a la mitad o puede que al principio. Todas las complicaciones dependen de esta alteración, de la hipertensión portal. Pero esta hipertensión portal, les decía, el 90% es por cirrosis, por un problema en el hígado, el 90%. Hay un 10% porque puede ser prehepático, posthepático, pero el 90% es la literatura. Nosotros no hemos visto que la causa más frecuente de hipertensión portal no cisótica sería la esquistosomiasis, ya esta parasitosis que es frecuente en climas tropicales. Nosotros no hemos visto ni uno, ya, pero la hipertensión sería la causa más frecuente de hipertensión portal, pero no cisótica, ya. La hipertensión portal normalmente es el 90% es cisótica, es decir, el paciente tiene una cirrosis hepática con hipertensión portal, ya. Entonces es importante. Y miren las causas. Todas son las causas, por eso se clasifica la hipertensión portal en prehepática, intrahepática, posthepática. De repente una paciente, hoy por ejemplo, tuvo una asitis de etiología no determinada, un paciente con sobrepeso, obesidad, pero empieza a evolucionar con asitis. Le hemos sacado el GASA. El GASA es la relación de la luna sérica menos la si el GASA es alto, decimos el gradiente alto. Si el GASA es bajo, es de gradiente bajo. Cuando el GASA es de gradiente alto es por hipertensión portal, ¿ya? En este caso, el GASA es de gradiente alto por hipertensión portal. Puede ser prehepática, hepática o poshepática. Pero la paciente no tenía alteraciones hepáticas, el hígado está funcionando bien, su tiempo estaba normal, la bulimia estaba bien. El problema es que tenía una trombosis en la vena porta y el líquido de la asitis era por trombosis de la vena porta. Es poco frecuente, pero es lo que más, después del hígado cirrótico, en el hospital lo que más vemos es la trombosis de la vena porta. Puede ser una trombosis aguda o una trombosis crónica de la vena porta. Bien, pacientes con factores, ¿no?, que tienen alteración de coagulación, síndrome antifosfolípido, todos esos pacientes te pueden hacer una trombosis de la vena porta. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que hacen trombosis de las venas suprahepáticas. Un pacientito llegó del oriente, un síndrome de Buchiari. Entonces hay una trombosis de las suprahepáticas, te ocasiona también un Buchiari, va a comprometer al hígado y el hígado va a entrar en hipertensión portal, va a ser hipertensión portal, ¿no? Toda patología derecha, una insuficiencia cardíaca derecha, siempre compromete a la larga al hígado. El hígado a veces acaba siendo un hígado congestivo.
¿no? Vemos insuficiencia cardíaca, doctor, pero bueno, tiene dilataciones venosas, pero que pueda acabar en cirrosis. Les repito, el 90% es por cirrosis hepática y el alcohol es la principal causa. ¿Qué examen, por ejemplo, qué examen sería el ideal? ¿Cómo yo podría evaluar, digamos, una hipertensión portal? Clínicamente tu paciente va a tener datos de cirrosis, ¿no? Va a tener ascitis, varices o agua, ¿sí? El mejor examen para ver hígado y ver toda esta circulación portal, chicos, es la ecografía Doppler del eje esplenoportal. El mejor examen para ver circulación portal o circulación flujo venoso portal es la ecografía. La ecografía te va a decir si hay algo en el hígado, pero la ecografía Doppler te va a ver el problema vascular, arterial, venoso, te va a ver el flujo, te va a medir diámetros. Es importantísimo, ¿ya? Siempre, lo primero que vemos, alteración, porque no se olviden, el problema no solamente es el hígado, el problema también es el flujo venoso que llega al hígado. Y para ver cómo está el hígado y cómo está el flujo de las venas hacia el hígado, que es especialmente la aorta, yo tengo que ver una ecografía Doppler del eje esplenoportal. Entonces, a esa paciente, ¿qué le hemos pedido? Ecografía hepática más ecografía Doppler del eje esplenoportal. Y la doctora nos dice esto, ¿no? Doctor, en su examen de ecografía Doppler podemos encontrar esto. Y su diámetro de la vena porta es mayor a 1.3 centímetros. Hay diámetro de vena esplénica también está mayor a 1 centímetro. ¿Ya? Ellos vienen velocidad de flujo, índice de congestión, la inversión de flujo, ven colaterales, ven esplenomegalia, ven ascitis. Entonces, su paciente tiene flujo venoso portal normal o tiene un flujo venoso alterado. Dice, hay un trombo, dice un trombo. Su flujo venoso portal está alterado, hay circulación colateral. Entonces, lo más importante, lo que ustedes tienen que saber, que un examen fundamental para detectar patología del eje esplenoportal, que tiene que ver con circulación portal, es la ecografía Doppler del eje esplenoportal. Ecografía abdominal más ecografía Doppler. Entonces ellos van a ver de manera cualitativa la permeabilidad, la dirección del flujo, la morfología de los registros, va a ver cuantitativamente los índices de estrés, nos van a dar los detalles que nosotros necesitamos para ver, ¿está alterado el flujo venoso portal o no está alterado, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ellos nos dicen en la ecografía, nos pueden dar, doctor, hay signos que indican la presencia de hipertensión portal. Claro, en la ecografía hay que ver, va a haber esplenomegalia. Claro, porque es un signo indirecto de hipertensión portal, porque si hay compromiso en la vena porta, secundariamente voy a tener esplenomegalia, ¿no? La ecografía nos va a indicar que hay esplenomegalia. Y una dilatación de la vena porta, va a haber colaterales portosistémicos. Pero nosotros podemos ver clínicamente, hemos dicho que podíamos ver con disminución de las plaquetas, la citis, el gradiente del GASA. Miren, la importancia del GASA es esta, que tiene que ver con esto. Esto o sí lo tienen que saber. Si el paciente tiene hipertensión portal, tiene esplenomegalia y tiene ascitis, lo primero que yo debo sacar es el GASA. Es decir, como el derrame pleural, ¿no? Lo primero que hacemos, los criterios de Delay, de DHL, albúmina, los criterios de Delay, es transudado, es exudado, ¿no? Una gas hipertensión portal. Yo tengo que saber el GASA. Esto es fundamental. A partir de aquí se empieza a estudiar el líquido ascítico, el GASA. Ustedes tienen, doctor, mi paciente está con ascitis. Perfecto, hacerle una paracentesis, necesito su GASA. Necesito saber de qué gradiente es. ¿Es de gradiente bajo o es de gradiente alto? Entonces, utilizo esta fórmula. Es decir, albúmina en suero menos la albúmina de líquido ascítico. Pues ya está. ¿Ya? Si esa resta me da un gradiente igual o mayor a 1.0 grados por decilitro, mayor a 1.1, el gradiente es mayor a 1.1. ¿Ya? Las causas de esa ascitis, ¿cuáles van a ser? Cirrosis, hepatitis, hígado, todo lo que tiene que ver con hígado, hipertensión portal, urticaria, todo. Se dice, si el gas es de gradiente alto, el 97% la ascitis es por hipertensión portal. Si es de gradiente alto. Entonces, la hipertensión, aquí, ¿qué nos faltaría? Si sé que el líquido es por hipertensión portal, la pregunta es, ¿ese problema es el hígado o es prehepático?
nada más. Y la ecografía doble me va a decir, ¿no? Si le hago una ecografía doble, voy a encontrar un trombo en la... Perdón, ¿puedo volver a explicar lo de Yo tengo líquido y vamos a estudiar el líquido. Mi paciente tiene ascitis. Estoy sospechando que tiene dos hepatopatías, pero quiero saber si es por hipertensión o no es por hipertensión. Es por cirrosis o no es por cirrosis. Entonces voy a sacar el gas. ¿Ya? El gas que algunos dicen SABAC también. Es la relación entre la albúmina del suero de mi paciente, porque le voy a pedir proteinograma más albúmina. No se olvide que en la hepatopatía se invierte la relación albúmina-globulina. ¿No? Las albuminas bajan y las globulinas se suben. Eso me dice que hay hepatopatía. Pero el líquido, en este caso usted estudia líquido. La albúmina del suero de mi paciente, la albúmina sérica, la que le he pedido, te voy a estar porque en la paracentes voy a ver el líquido, la albúmina del líquido acítico. Si esa resta me da mayor a 1.1, entonces supongamos que tu paciente tenga, a ver, una albúmina de 2.3 y tu albúmina del suero, la albúmina sérica es 2.3 y la albúmina del líquido acítico es 0.8. ¿Cuánto es esta? 1.5. Listo. Entonces ya sabes que tu líquido es de gradiente alto. Tú ya has hecho el diagnóstico. Ya sabes que tu paciente tiene hipertensión portal. Pero hemos dicho, la hipertensión portal puede ser poshepática, puede ser hepática o puede ser prehepática. El 90% es hepática porque tiene que ver con cirrosis, el 90%. Pero hay un porcentaje mínimo que yo debo descartar trombosis de la porta. Ese es uno de los errores que se cometen. Mire, el paciente entra con ascitis, ya estamos ahí. Entra con ascitis, ¿ya? La ecografía dice, sí, hay esplenomegalia, hay ascitis, datos de hipertensión portal, pero el paciente hepatopata tiene altos riesgos de trombosis. Tiene altos riesgos de trombosis. Y resulta que yo le doy diuréticos, pero doctor, sigue con ascitis. No puedo mejorar, esta paciente nasal que está cirotórax. ¿Dónde está el problema? En la vena porta. Además de tener cirrosis, tenía trombosis en la vena. Entonces, ¿qué hacen ahora? Por ejemplo, las guías dicen, hagan una ecografía abdominal, pero más ecografía doble. De entrada, porque usted tiene que descartar, no solamente asegurarse que su paciente tenga un hígado dañado, pero tiene que asegurarse que haya una permeabilidad de la vena porta. Y entonces, cuando le hacemos ecografía doble, dice, pero doctor, tiene un trombo en la vena porta. Y empezamos a anticoagular. ¿Ya? Una paciente recién hemos dado data, ha estado 2 semanas en un hospital, ha hecho hasta hidrotórax hepático. ¿Ya? La paciente entra tiene un paciente hepatópata, está problemas compensando con disnea, cefalea, disnea, ascitis, hidrotórax, el error de líquido tórax. Pero estaba con ascitis, estaba en anasalca, pesaba 100 kilos. ¿Ya? ¿Dónde estaba el problema? Era cirrótica. ¿Dónde está el problema? En la vena porta. Mira, el hígado, o sea, como el hígado estaba el desame pleural, congestionó la circulación pulmonar, comprometió la circulación, comprometió el hígado. ¿Ya? ¿Qué pasó en el hígado? El hígado se ha disfuncionalizado. ¿Y qué pasó cuando se disfunciona el hígado? Sus tiempos de coagulación se han prolongado. Y si se ha prolongado, nosotros, por ejemplo, la anticoagulación la mantenemos un INR de 2.0 a 3.0. Esa es la anticoagulación con INR, con warfarina. Este paciente, como se disfuncionalizó el hígado, sus tiempos de coagulación se prolongaron a 1.5. La paciente fisiológicamente se anticoaguló. Ella solita se anticoaguló. Y como se anticoaguló, los trombos se disolvieron. Y empezamos a manejar la ascitis, infusiones de furosemida en bolos. La paciente me ha sido con 80 kilos. ¿Y dónde estaba el problema? Estaba en la vena porta. No estaba tanto el hígado, sí, pero el problema estaba en la vena porta. La paciente tenía una trombosis en la vena porta. Cuando decimos, doctor, la ecografía, tenía trombo en la vena porta. Y ese era su problema. Entonces, como se anticoaguló fisiológicamente, no necesita anticoagulante, ¿no? Entonces, los coágulos se fueron disolviendo, la circulación mejoró, la infusión hepática mejoró, pero lo más importante, toda esa congestión de líquido fue mejorada. Se fue con 80 kilos. Por eso decía, si en una ecografía abdominal, más una ecografía del eje esplenoportal es fundamental.
varias veces se nos reímos, hasta nosotros nos reímos, pero doctor, una trombosis, pero tiene cirrosis, tiene así, tiene ciclomegalia. Pero, ¿y si hay una trombosis? Pues hay que hacer una ecografía Doppler del eje esplenoportal. Siempre la ecografía del eje esplenoportal es fundamental. Bueno, entonces el ecodoppler te da todas esas imágenes, se puede meter flujo, puede ver el flujo arterial, el flujo venoso, entonces pueden ver diferencias. Ellos no te dicen, no, el flujo está enlentecido, obstrucción, hay circulaciones, entonces la ecografía es fundamental. La resonancia magnética también, podemos ver con la resonancia, con la motomografía, circulación colateral, trombos, cavernomatosis, vamos a ver con la resonancia y la tomografía, pero con la ecografía y la ecografía Doppler del eje esplenoportal muchas veces es suficiente. Raras veces recurrimos a la tomografía y muy raras veces a la resonancia magnética, ¿no? Por el costo, porque el costo es altísimo, una resonancia es carísima. Una tomografía alguna vez no se ha dado luces, pero se les ha ido, pero hay algo en la vena porta. Ahí era un trombo en la vena porta, ¿no? Con la ecografía vemos esplenomegalia, vemos cirrosis, vemos circulación colateral, ya la tomografía nos da también luces o una patología también que podría estar comprometiendo, ¿no? Y el otro examen que también nos ayuda a confirmar fibrosis, hipertensión portal, es la elastografía. Y otro dato del laboratorio que es importante es las plaquetas. ¿Qué dijimos de las plaquetas? Que los pacientes con hepatopatía bajan, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué bajan las plaquetas? Porque el hígado, hemos dicho, deja de producir la trombopoietina. La trombopoietina no va a estimular la médula, por tanto las plaquetas bajan. Y las plaquetas bajan también por secuestro esplénico, por esplenomegalia, las plaquetas van a bajar. Si las plaquetas, miren, las plaquetas es un marcador. Si dicen, si las plaquetas están a mayor a 150,000, no les realices endoscopía porque no vas a encontrar varices. No es necesario hacer endoscopía. Pero si las plaquetas están por debajo de 150,000, hace la endoscopía y hay varices. Entonces la plaqueta, por eso decíamos los grados de plaquetas que decían, ¿no? De plaquetas leve, de 150 a 100, leve, de moderada, de 100 a 50, grave por debajo de 50. Entonces eso es importante, ¿ya? De 150 hacia arriba no hay circulación colateral, no hay hipertensión portal, raras veces ustedes van a encontrar varices, pero por debajo de 150 es una indicación de endoscopia, van a encontrar varices. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu paciente tiene hipertensión, se tiene secuestro esplénico. Si el paciente tiene hipertensión portal, ha hecho ascitis, ha hecho hemorragia, ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo? ¿Cómo podemos bajar la presión de la vena porta? Vamos a dar beta bloqueo. Antes tenemos que bajar la presión de la vena porta, ¿ya? O después podemos utilizar las derivaciones portosistémicas. Pues los medicamentos que utilizamos nosotros para bajar la presión son los beta bloqueantes. Y estos beta bloqueantes, los que antes utilizaban era propanolol, enanodol, ahora se utiliza mucho el carvedilol. ¿Por qué el carvedilol, por ejemplo? Porque el carvedilol, aparte de inhibir la vasodilatación esplácnica, actuando sobre los beta 2, tiene un efecto alfa 1, ocasiona un bloqueo, aparte de ser un bloqueante no se activo, tiene un efecto alfa 1, anti-alfa 1. ¿Qué significa? Dentro del hígado ocasiona vasodilatación. Dentro del hígado, ¿qué pasa? Vasoconstricción. ¿Por quién? Por la endotelina. En cambio, este medicamento ocasiona vasodilatación también intrahepática. Entonces, disminuye las resistencias intrahepáticas y de las colaterales portosistémicas. Por lo tanto, el mejor medicamento para bajar la presión de la vena porta, si yo bajo la presión de la vena porta, ¿qué va a pasar? Menos varices, menos ascitis. Menos riesgo de varices, menos riesgo de ascitis. Entonces yo tengo que bajar la presión de la vena porta. Entonces empiezo a darle, ¿no? Antes le daban propanolol, alta 280, 40 cada 12 horas, 80 cada 12 horas, hasta 160. Pero ahora ha resultado mucho mejor el dar el carvedilol. Le comenzamos, por ejemplo, con 6.25. Claro, cada comprimido también cuesta un poquito caro, ¿no? 6.5 hasta 8 bolivianos. Y a la larga es caro para un paciente hepatópata, ¿no? Pero no todos los pacientes son hepatópatas. Hay muchos pacientes que tienen recursos pueden optar por el carvedilol. Le damos 6.5 y vamos subiendo, ¿no? Y nos guiamos con la presión. Si la presión sistólica está por debajo de 90, ahí nomás, nos quedamos con 6.5. Si el paciente tolera y la presión sistólica está arriba de 90, entonces podemos subir hasta 12.5. Entonces
Entonces, muchas veces ahora les monitoreamos solo por carvedilol. De tal manera que baja la presión de la vena porta, entonces el paciente tiene menos riesgo, hasta que vayamos compensando el problema hepático, hasta que el problema hepático, la función vaya restaurándose, entonces podemos irle sosteniendo con carvedilol, ¿no? Y en muchos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear puentes, ¿no? Las derivaciones portosistémicas, los shunts, ¿no? Los stents, vamos a colocar comunicaciones entre la vena porta y la vena hepática. Entonces vamos a hacer shunts, vamos a hacer caminos, ¿no? Entonces cuando ya hay, por ejemplo, ya ha hecho circulación por portosistémicas, bueno, podemos nosotros crear, ¿no? Por ejemplo, los radiólogos intervencionistas ahora están colocando en esas tesis. Dice, doctor, en pacientes, pero ¿en quiénes podríamos colocar, por ejemplo, los stents portosistémicos? Aquellos pacientes que tienen una cirrosis avanzada, que constantemente por eso hacen hemorragias por varices, hacen ascitis refractaria, hacen introitos hepáticos, entonces le crearemos un puente para disminuir la presión de la vena porta, entonces se colocan los stents. El problema de esto es que estos pacientes, como muchas sustancias, se van directamente a la circulación sistémica, especialmente el amonio, porque el hígado tiene que desintoxicar. Estos pacientes hacen mucha encefalopatía, ¿ya? Porque directamente pasa, ¿no?, del amonio a la circulación sistémica y pueden hacer encefalopatía. Pero, claro, nosotros no hacemos, ¿no? Hay pocos países que hacen todavía esto, ¿no? Es carísimo además, ¿no?, hacer esto. Te sale unos $1,000 a $2,000, etc. Entonces, difícil con un paciente que tenga pocos recursos, ¿no? Lo más importante, chicos, identificar siempre para mejorar la hipertensión portal, porque la historia natural la va a seguir, identificar la etiología, y sabemos que la etiología siempre es la cirrosis hepática. La idea es eliminar el agente etiológico, tratar de compensar, y bueno, el trasplante hepático sigue siendo una opción, ¿no? Una opción terapéutica. Vamos a quedar aquí, la próxima hacemos todas las complicaciones de ascitis, vamos a ver eso, ¿ya? Sí, le van a ratito, listo.